y malignas, como prácticamente todas las neoplasias en todos los órganos de nuestro cuerpo. Y en el riñón, particularmente, hay algunas neoplasias muy específicas, como el angiomiolipoma, que es frecuente. No es el único lugar donde puede haber esta patología, pero es típicamente del riñón. Tenemos también el leucocitoma, que es difícil a veces diferenciarlo del carcinoma cromófobo y que es benigno. El adenoma papilar renal, que es cromófilo. El adenoma metanéfrico, que también se llama embrionario, y el adenofibroma nefrogénico. Son tumores raros, excepto el angiomiolipoma y eventualmente el oncocitoma. Y entre los malignos están el clásico carcinoma renal, que se llama carcinoma de células claras, y otros menos importantes o frecuentes, como el papilar, que también se llama cromófilo, igual que su versión benigna, el carcinoma cromófobo, que es la versión maligna del oncocitoma, el carcinoma de conductos colectores, el carcinoma medular, el carcinoma de células renables, sin ninguna otra especificación, el tumor de potencial maligno no determinado y el carcinoma de células renales quístico multiloculado. ¿Sí? Empezaremos entonces con el angiomiolipoma, a menudo asociado a otra entidad congénita, que es la esclerosis tuberosa, hasta en el 20 a 25% de los casos. Más que una neoplasia verdadera, se consideran como amartomas, ¿no? Y en esta imagen podemos ver el componente adiposo, ¿sí? El componente adiposo, el componente muscular y el componente vascular es más difícil de ver. A veces hay necesidad de hacer tinciones especiales. Aquí podemos ver el componente vascular, vean estos vasitos sanguíneos dispersos en medio del componente fibroso, o muscular mejor, y el componente adiposo, aquí en pequeños lóbulos. Lo mismo aquí, en casi que en todas estas imágenes podemos ver el componente vascular, aquí también, el componente adiposo y el componente muscular predominante. Eso es una especie de leiomioma, pero en ocasiones el componente adiposo es el más predominante, como en este caso, ¿sí? Aquí se ve que realmente este tumor renal, que es bastante grande, está ocupando gran parte del parénquima renal, está formado por grasa, ¿sí? Macroscópicamente se ve este tejido areolar amarillento, o ligeramente más blanquecino, que es grasa, como se ve en la microscopia. Y aquí también, y con una tinción especial para vasos sanguíneos de 34, se pueden ver justamente las células endoteliales que nos hablan de la presencia del componente vascular de estos tumores. Aquí tenemos varias imágenes de angiomiolipoma cuyo componente muscular es epitelioide. De hecho, se llaman así, angiomiolipomas epitelioides. Algunas veces tienen incluso células gigantes multinucleadas, a veces parecen epiteliales, como tumores hepáticos, hepatoides, ¿no? Y así el componente vascular aquí teñido selectivamente con HBB45. Aquí tenemos uno que es básicamente adiposo, ¿no? En este corte histológico panorámico, prácticamente se ve gran parte del riñón y se ve la gran masa tumoral formada fundamentalmente por tejido adiposo, ¿no? Que es bien delimitado y que macroscópicamente y sobre todo imagenológicamente puede confundirse con un carcinoma de células renales, de células claras. Luego tenemos el adenoma papilar renal metanéfrico, que está presente en el 7 al 22% de las autopsias, pero que trascendencia clínica no tiene mucha, ¿ya? Son tumores pequeños, amarillos, formados por células epiteliales vaculadas, dispuestas en túbulos y estructuras papilares complejas, bien diferenciadas. Aquí tenemos la macro y aquí tenemos la micro, ¿vean? Típicamente este patrón tubular y papilar, epitelial, formada por células pequeñas, uniformes, con una cantidad muy escasa de citoplasma y con núcleos muy parecidos unos a otros, ¿sí? Una monotonía celular. Entonces, este es un tumor muy frecuentemente visto en las autopsias, pero como hallazgos incidentales. Luego tenemos el fibroma renal, que es también un amartoma,
y que obviamente, como su nombre lo dice, consiste en una proliferación fibrocolagenosa y que típicamente se encuentra en la médula más que en la corteza renal. Por eso es que se llama también fibroma medular, vean, es una proliferación de células fibrocolagenosas, fibroblastos, fusiformes, y suele ser pequeño. En la mayor parte de las veces este es un poquito grande, es una excepción a la regla. Luego, luego tenemos el oncocitoma, que es un tumor epitelial de células eosinófilas, ¿sí? Y son eosinófilas porque tienen un abundante citoplasma y tienen numerosas mitocondrias en ese citoplasma, ¿ya? Son originadas estas neoplasias en las células intercaladas de los conductos colectores. Luego les voy a mostrar un algoritmo respecto a la ontogénesis de estas lesiones, ¿no? Entonces, les decía que tiene muchas mitocondrias, lo que le da el aspecto granular eosinófilo a los oncocitomas. Y tienen un diámetro variable, en ocasiones son grandes, pero rara vez metastatizan, ¿ya? Hay algunos autores que hablan del tamaño para diferenciar entre un oncocitoma y un carcinoma oncocítico, ¿sí? Los grandes, que suelen dar metástasis, son malignos. El problema es que solo se sabe que son malignos cuando metastatizan. Son muy parecidos morfológicamente, ¿no? Y esta es la imagen. Tiene esta apariencia circunscrita, con una coloración medio café amarillento, a veces color ladrillo. Puede tener áreas de necrosis o degeneración quística. Y estas son las celulitas, vean, unas células redondas, medianas en su talla, con núcleos centrales y con un amplio citoplasma granular acidófilo. Como se ve aquí también en estas estructuras tubulares, entonces pueden organizar túbulos pequeñitos, a veces de tipo acinar y a veces túbulos más grandes o medianos, ¿sí? Pero las células son oncocíticas, típicamente oncocíticas. En este ejemplo con gran aumento se puede ver que el núcleo tiene un nucleolo y que tiene abundante citoplasma, y en el citoplasma, si ustedes ven con detalle, hay una acidofilia y una granularidad que nos habla de la presencia de las mitocondrias, y lo mismo se repite en cada una de estas imágenes. Algunos tumores oncocíticos, a pesar de ser benignos, pueden tener estos núcleos abigarrados y estas células gigantes que, claro, nos hacen sospechar de malignidad. Sin embargo, la cantidad de mitosis y, sobre todo, la posibilidad de no dar metástasis es que sean benignos, ¿no? A veces tienen esta formación vascular, ¿no? Este es un tumor vascular renal, este es el renal hemangioma, hemangioma renal, ¿ya? En donde se ven vasos endoteliales tortuosos con luces colapsadas o dilatadas. Y aquí se ve que están comprimiendo un glomérulo, ¿sí? Les hablaba de este algoritmo, ¿no? El origen probable de los diferentes tipos de neoplasias renales, ¿no? Y más o menos viene así. De la porción proximal de la nefrona se originan los carcinomas de células renales convencionales, de células claras, a nivel de las células del túbulo contorneado proximal. Y del túbulo contorneado distal, los carcinomas de células papilares, renales papilares, ¿no? De la nefrona distal, de las células intercaladas en la corteza renal, se originan el oncocitoma y el cromófobo, ¿no? El oncocitoma benigno y el carcinoma de células renales cromófobo. Y de los conductos colectores, ya a nivel de la médula renal, ustedes saben, por la histología, se originan el carcinoma ductal del conducto colector y el carcinoma renal medular, ¿sí? Hay mayor asociación o una incidencia aumentada con el síndrome de von Hippel-Lindau, ¿sí? Heredada por alteraciones a nivel del cromosoma 10, la presencia de hemangioblastomas familiares en el sistema nervioso central asociados. Bueno, entonces aquí tenemos una distribución más o menos de lo que acabamos de ver, de los diferentes tipos de neoplasias, ¿no? El carcinoma de células claras, el carcinoma papilar de tipo 1, porque hay carcinoma papilar de tipo 2 también, el carcinoma cromóforo,
el oncocitoma y el carcinoma sin patrón específico, ¿no? Es el más frecuente, el carcinoma renal de células claras. 70%, 80% de los casos tiene origen en el epitelio tubular proximal. Genéticamente hay una pérdida de la secuencia en el brazo corto del cromosoma 3. Morfológicamente, células redondeadas o poligonales de citoplasma claro o granular que contienen glucógeno y lípidos. El carcinoma papilar, ya sea 1 o 2, responsable del 10 al 15% de los tumores de las neoplasias renales, tiene un crecimiento papilar, obviamente, se origina en los túbulos contorneados distales y se asocia a trisomías 7, 16, 17 con pérdida de los cromosomas sexuales y son hemorrágicos y quísticos muchas veces. El de tipo 1 de células pequeñas con citoplasma pálido, buen pronóstico, y el de tipo 2 de células grandes y citoplasma eosinófilo, menos buen pronóstico, porque tiende a dar más frecuentemente metástasis. ¿Sí? Luego tenemos el carcinoma cromófobo, que representa el 5% de los carcinomas renales o de las neoplasias renales, células con membrana bien definida, tiene un citoplasma eosinófilo grande, pálido o acidófilo, múltiples pérdidas de cromosomas, una hipodiploidía extrema, puede haber, se agrupan en masas sólidas, ¿sí? Células más grandes que se concentran alrededor de los vasos sanguíneos. Tiene buen pronóstico, relativamente. El oncocitoma representa el 5 al 10% de las neoplasias renales. También proviene de las células del conducto colector cortical, ¿no? Y tiene un aspecto benigno, rara vez causa metástasis. Las células grandes eosinófilas bien diferenciadas con núcleos pequeños o numerosas mitocondrias, ¿sí? Y por último tenemos el carcinoma del conducto colector o del conducto de Bellini, que representa el 1%, es muy raro, origen en las células del conducto colector medular, y las células son malignas formando glándulas atrapadas en un estroma fibroso, justamente, con numerosas pérdidas cromosómicas y de lesiones. Bueno, y ahora vamos a ver los más importantes, el carcinoma de células claras, que esta es la imagen típica, ¿no? Tiene varias gradaciones, ¿no? El grado 1 al 4 va a diferenciarse por el tamaño de los núcleos, por las características citoplasmáticas, si está bien limitado el citoplasma o no es tan bien limitado, por las características del núcleo, si son núcleos pequeños o redonditos, o grandes y abigarrados, si tiene o no presencia de nucleolos. En los menos diferenciados los nucleolos son grandes, este es bastante bien diferenciado, y otras características más, ¿no? Bueno, en el riñón, en el carcinoma renal de células claras, que es el más importante, es importante la etapificación. Y el estadio clínico de la enfermedad va a variar en grados, 1, 2, 3A, 3B y 4, ¿sí? El estadio 1 está confinado al órgano y mide menos de 2.5 centímetros. El estadio 2, confinado al órgano y mide más de 2.5 centímetros, pero no se extiende por fuera del tejido perirenal. En el 3A hay extensión al tejido perirenal, pero no atraviesa la cápsula de Gerota, que es una cápsula que está, una muy delicada capsulita que ahí está por fuera de la grasa perirenal. En el estadio 3B hay extensión a la vena renal o a la vena cava. A través de la vena renal puede llegar incluso a la vena cava inferior. Y en el estadio 4 hay extensión por fuera de la cápsula de Gerota y puede comprometer varias otras estructuras, ¿no? 1 a 3% de los cánceres viscerales está formado por el carcinoma renal, sobre todo por el de células claras. Constituyen entre el 85 y 90% de los carcinomas renales de los pacientes adultos, obviamente. La edad pico entre los 50 y 70 años, predominantemente en hombres. No hay un factor de riesgo muy determinado, pero tal vez el más importante es el consumo de tabaco, ¿ya? Pueden tener algunos trastornos genéticos autosómicos dominantes,
hasta en el 4% familiares, pero la mayoría de estos carcinomas son esporádicos. Clínicamente, hematuria, dolor en fosa renal, masa lumbar, esta es la tríada clásica. Pueden, si hay metástasis óseas, debutar con una fractura patológica. Y también, así como, no tanto como en los carcinomas pulmonares, sobre todo en los microcíticos, pero también estos cánceres pueden dar síndromes paraneoplásicos, como hipercalcemia, policitemia y síndrome de Cushing por secreción ectópica de estas hormonas, ¿no? Esta es la imagen clásica, macroscópica, muy frecuentemente se localiza en los polos, como están viendo en esta fotografía. Muy frecuentemente debuta con una metástasis y en uno de los sitios que más frecuentemente metastatiza es la columna vertebral. Y esta es la imagen histológica clásica que no se cansan de ver y que se repite en las metástasis, ¿ya? Aquí tenemos, puede dar metástasis al mismo riñón o a otros órganos. Aquí tenemos múltiples metástasis bilaterales en ambos riñones. Aquí también tenemos lo mismo. Luego tenemos otras imágenes, pero antes de seguir, por si acaso, como me han llamado al teléfono, ¿me siguen escuchando y mirando? Sí, doctor, se lo escucha y se lo observa bien. Perfecto, muchas gracias. Vean, imágenes, este parecería un angiomielipoma, pero es un carcinoma renal de células claras, ¿no? Por eso es que se puede confundir no solo imagenológicamente, sino incluso macroscópicamente. Y este es otro carcinoma de células renales que podría parecerse también al carcinoma oncocítico, ¿no? Por ese color medio marrón, medio aladrillado. Y esta es la imagen clásica. Los hay bien diferenciados, como en este caso, o los hay menos diferenciados, incluso con crecimiento papilar, ¿no? Este es un grado 1, este es uno con crecimiento papilar, aquí hay un grado entre 2 y 3, ¿no? Aquí hay 2 y grado 3, y aquí tenemos un carcinoma de células renales menos diferenciado, con muchas células eosinófilas y algunas células claras todavía residuales. Bueno, aquí muchas más imágenes. Vean este patrón quístico, papilar, tubular, pero las células siguen siendo claras. Aquí tenemos un carcinoma papilar clásico, ¿sí? Una neoplasia múltiple, que aparentemente se ha salido hacia la grasa perineal, pero no ha abarcado, si ustedes ven, la fina cápsula de Gerota, ¿no? Está todavía confinado a la fina cápsula de Gerota. Y aquí tenemos entonces una imagen de la clásica arquitectura papilar del carcinoma renal papilar, de células renales. Papilar, aquí menos clásico, pero sigue siendo un carcinoma de células renales papilar, un carcinoma papilar de células claras, con áreas sarcomatoides. ¿Sí? Aquí uno papilar, pero con rasgos oncocíticos, por el abundante citoplasma eosinófilo que tiene. Y aquí tenemos un microcarcinoma papilar en el seno de un parénquima cortical renal, por lo demás sano. Aquí tenemos otras imágenes, áreas sólidas, áreas quísticas, pueden haber áreas de necrosis, pueden ser pequeños o grandes. Aquí tenemos un carcinoma de células cromófobas, un carcinoma renal de células cromófobas. Vean, a veces pueden formar lóbulos separados por estos tabiques o septos fibrocolagenosos. Aquí tienen una especie de patrón medio tubular papilar y las células son cromófobas con un amplio citoplasma eosinófilo granular. Lo mismo aquí, varios tipos de lesiones entremezclando patrones clásicos con patrones sarcomatoides. Aquí con mayor atipia nuclear, núcleos abigarrados. Y aquí la presencia con el microscopio electrónico de abundantes mitocondrias. Seguimos con las imágenes de carcinoma oncocítico, más clásico, ¿no? Aquí hay un tumor híbrido. Aquí tenemos un carcinoma de células de los conductos colectores. Vean, tiene un aspecto más clásicamente adenocarcinomatoso,
áreas tubulares, áreas papilares, las glándulas son más dilatadas, otras menos dilatadas, otras forman tubulitos pequeños. Este es más un adenocarcinoma típico, no muy clásico del riñón, ¿sí? Porque deriva justamente del conducto colector. Lo mismo aquí, vean, adenocarcinomas que parecen sin ninguna característica en particular, estructuras tubulares revestidas por células neoplásicas, atípicas. Aquí también tenemos un carcinoma renal, papilar. Seguimos con otra variedad de carcinoma renal, el carcinoma renal medular, que tiene estas características, un patrón medio sinusoidal o que remeda al tumor de senos endodérmicos de las gónadas, ¿no? Sobre todo el testículo. Aquí tenemos también un tumor mejor organizado, nidos y cordones. Y aquí tenemos un nefroma mesoblástico, ¿no? Vean, es muy un patrón bifásico con áreas mesenquimatosas predominantes y áreas epiteliales tubulares. Aquí tenemos un nefroma quístico. Aquí se ve la luz del quiste, el revestimiento epitelial, el estroma sarcomatoide y las estructuras papilares, tubulares epiteliales. Y así sucesivamente tenemos muchas variedades de nefromas quísticos. Y aquí tenemos un tumor de células yuxtaglomerulares. ¿Sí? Y también hay carcinoides, como en los pulmones o en otros órganos, o en el apéndice, por ejemplo, menos frecuentemente, pero también hay tumores carcinoides de origen neuroendocrino. Aquí, por ejemplo, podemos marcarlos selectivamente con cromogramina en este caso, pero podría ser positiva también en sinaptoficina o en enolasa neuronal específica. Vean ese patrón arquitectural reticular, organoide. Bien, tumor neuroectodérmico primitivo, es más indiferenciado todavía que el tumor de células neuroendocrinas. Y también pueden haber tumores mesenquimatosos, como los leiomiosarcomas, ¿no? Bueno, una vez que hemos revisado toda la variedad de tumores renales, podemos ahora avanzar hacia la vía urinaria, ¿sí? Y las neoplasias malignas más frecuentes de la vía urinaria, desde las cálices renales hasta la uretra prácticamente, son los carcinomas uroteliales o de células de transición, ¿sí? Constituyen el 5 a 10% de los tumores renales, se pueden asentar a nivel de los cálices renales, la pelvis renal, pero también en la vía urinaria, ¿no? La clínica hematuria y más precozmente que los tumores renales y obstrucción también que puede provocar una hidronefrosis precoz, ¿sí? Frecuentemente son multifocales, a veces en forma sincrónica o discrónica, ¿no? Metacrónica. 50% del tumor ureteral o vesical metacrónico o sincrónico, lo que les decía. Metacrónico cuando hay un primario y después aparecen como siembras de ese tumor primario en otras áreas del epitelio urinario. Y sincrónico cuando al mismo tiempo aparecen a nivel de la vejiga y de las cálices o de la pelvis o de la ureter, por ejemplo, ¿no? Tienen origen clonal, la sobrevida a 5 años es del 70% al 10%, dependiendo del estadio clínico, obviamente, ¿no? La diferenciación es variable, hay muy bien diferenciados y también hay poco diferenciados. Aquí tenemos otra imagen menos diferenciada y aquí tenemos un carcinoma papilar. Aquí tenemos una foto, pequeño aumento de la lesión papilar, que miren ustedes, está creciendo por fuera del epitelio, un crecimiento exofítico, sin infiltrar la lámina propia ni el tejido muscular. Entonces, esta es una neoplasia intraepitelial papilar. Luego tenemos
Otros tumores, los nefroblastomas, que en su mayor parte ocurren en la niñez. El 50% en menores de 3 años y hasta el 90% en menores de 10 años. Solamente un 10% ocurre en mayores de 10 años. 15 a 30% de estas neoplasias está asociada a otras malformaciones genitourinarias o síndromes genéticos con deleciones de estos genes, ¿no? Además, puede haber tumor de Wilms, que es el nefroblastoma, con aniridia en estas deleciones. 5 a 10% de los tumores de Wilms pueden ser bilaterales o pueden incluso ocurrir fuera del riñón. Rara vez se presentan con hematuria. Lo clásico es una gran masa abdominal, grande, blanquecina, bien circunscrita, que en los niños pues sobresale incluso en el abdomen. Y puede, además de hematuria, presentar con hipertensión y proteinuria. Pero lo característico, entonces, una gran masa abdominal, fácilmente palpable. E histológicamente tiene 3 componentes, ¿sí? Tiene componentes epiteliales, un blastema indiferenciado y un tejido mesenquimatoso. Tejido mesenquimatoso, ¿sí? ¿Cómo son las estructuras epiteliales? Son estructuras tubulares, claro que embrionarias, poco desarrolladas, poco diferenciadas, algunas veces de aspecto glomeruloide, pero con o sin glomérulas y rosetas pequeñas y revestidas por células redondas, pequeñas y azules. Luego tenemos el blastema indiferenciado, células pequeñas primitivas, con escaso citoplasma, redonda o oval, y el tejido mesenquimatoso, ¿no? Que es de células fusiformes, de tipo fibroblástico o fibroblastoide, con eventual diferenciación hacia músculo liso o incluso al músculo esquelético estriado. Muy bien, con eso estaríamos acabando el capítulo de patología renal y pasaríamos en la próxima clase a patología del tracto urinario y genital masculino. ¿Ya? ¿Se escuchó bien? Sí, doctor. Ok, entonces nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Espero que más temprano. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Permiso, doctor.